Lo que les iba a mostrar hoy era algo que había surgido la clase pasada, que tenía que ver con cómo hacer el cálculo y cómo hacer el registro de los intereses, que era un tema que había quedado y que está ahí en el ejercicio del libro diario y que suele generar cierta confusión. Ahí, no sé si ven la presentación. Sí, profe, sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Lo que es importante que tengamos primero que ver, lo que importante que tengamos en cuenta para este tipo de ejercicios y para este tipo de registros es que el registro contable en el libro diario no está necesariamente asociado a los movimientos reales de efectivo o de transferencias de cuenta corriente o de pago, ¿sí? Sino que a veces uno hace registros en el libro contable que tienen que ver con cosas que van a suceder en términos concretos y reales más adelante, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el registro de las cargas sociales correspondientes a los meses en curso, ¿no? Digo, se hace el registro y la imputación contable de la carga social y de los pagos que se le van a hacer a los empleados en un momento determinado, pero eso no significa que coincida exactamente con el momento en que los empleados están cobrando en el recibo de sueldo los aportes o las cargas sociales. Lo mismo sucede con el IVA, ¿sí? Nosotros hacemos un registro diferenciado del IVA que en algún momento vamos a rendir o vamos a liquidar a la AFIP, ¿sí? Y lo mismo pasa con los intereses. Nosotros hacemos un registro de intereses futuros que todavía no han sido cobrados o no han sido imputados. Y eso tiene que ver con una discusión que tiene que ver con el concepto de lo devengado, ¿sí? Que la contabilidad se rige por ese concepto de lo devengado en relación o en contraposición a otro concepto que es el concepto de lo percibido. El concepto de lo percibido sí está atado y vinculado a los movimientos reales, digo, al ingreso de dinero o al egreso de dinero, ¿sí? de los diferentes mecanismos de administración que tengamos nosotros. Caja, cuenta corriente, ¿sí? O la posibilidad de emitir un cheque. Entonces, a veces nos va a pasar a nosotros en el ejercicio del libro diario que vamos a anotar cosas y vamos a registrar cosas que no tienen un impacto en ese momento específico sobre nuestros activos, sino que van a tener un impacto a futuro sobre nuestros activos. Entonces, ahí ustedes tienen que tratar de ampliar un poco el concepto que uno tiene más en general, donde dice, bueno, todo lo que pasa lo anoto, pero también tengo que anotar cosas en el libro diario que van a ocurrir en algún momento futuro. ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo que tendría que ver con la inteligencia de la contabilidad o la posibilidad de hacer estimaciones futuras sobre cosas que van a suceder. La problemática del tiempo, la problemática financiera. En algunos casos, acá lo que estaba planteando, digo, los ingresos y los egresos se deben registrar con prescindencia de si se cobran o si se pagan, ¿no? Digo, yo puedo registrar un ingreso que voy a tener a futuro, como por ejemplo con un pagaré, el cual todavía no cobré, ¿no? Cuando ocurra el momento de que yo cobre ese pagaré, que va a ser el momento de lo percibido, ahí voy a volver a hacer un registro distinto que me permita imputar en mi libro diario el ingreso y el movimiento efectivo, ¿sí? de ese dinero. Lo mismo nos sucede con lo que tiene que ver con las ventas y el registro del costo de las mercaderías vendidas, ¿sí? Ustedes vieron ahí en el ejercicio que una cosa es lo que nos va a ingresar a nosotros en concepto de caja, de dinero que nos pagan a nosotros por una mercadería, y eso nosotros lo vamos a registrar como un aumento de los activos,
le vamos a anotar el IVA de ese dinero que nos están pagando, y en otro renglón vamos a anotar el movimiento del costo de las mercaderías vendidas, que va a tener otro valor distinto a ese ingreso que existe. Entonces, digo, es importante que vayamos haciéndonos la idea de que no hay una vinculación directa entre la salida de mercaderías y la entrada de dinero en la caja, no hay una vinculación directa entre el movimiento de caja y los intereses futuros, y lo mismo sucede con relación al IVA y cuando lo pago. Entonces, digo, eso para que nosotros no atemos necesariamente, digo, si sale un producto o vendo un producto que tuvo como costo 1000, probablemente esos 1000 no se reflejen en el ingreso de caja, ¿no? Porque probablemente yo quiera venderlo más caro que lo que lo pagué, y además ese cliente me va a pagar con IVA. Entonces no voy a encontrar en el libro diario una correspondencia entre los movimientos de las mercaderías y los movimientos de la caja, ¿sí? Eso es para que lo vayamos pensando y lo vayamos trabajando. Por eso siempre hay un registro doble, uno para reflejar determinadas cuentas y otro para reflejar otras. Acá, en el ejemplo que les estoy poniendo, yo realizo una venta, ¿no? Venta de teclados, registro el ingreso efectivo, ¿sí? Por esa venta, y registro el incremento de un activo que es un documento a cobrar, ¿no? Que es un activo pagaré. Bueno, en algún momento futuro yo voy a cobrar ese pagaré, y lo que se va, supongamos que en vez de cobrarlo en efectivo, lo cobro en un cheque, entonces se cancela ese pagaré, ¿sí? Se descuenta ese activo que yo tenía, ¿sí? Por lo cual se registra en el haber, y se registra la aparición de un nuevo activo que va a ser valores a depositar, que en este caso va a ser un cheque, ¿no? Entonces tenemos distintos momentos, ¿sí? En los cuales ese activo va entrando y cambiando de forma en función de lo que vaya ocurriendo en la empresa, por lo cual lo voy a registrar dos veces. Una vez como un documento a cobrar, que va a ser un activo efectivo para mi empresa, asociado a ese ingreso en ese momento. Ahí estamos hablando de lo devengado. Yo devengo en ese momento la operación de la venta de los teclados, y devengo en ese momento el ingreso a mi negocio asociado a un determinado documento de pago que es un pagaré. Ahora, en ese momento yo no percibí nada, ¿sí? No tuve un ingreso de dinero efectivo en mi negocio. Pasa el tiempo y me traen un cheque para cumplir con ese pagaré, entonces ahí sí hay un percibido, ¿no? Percibo efectivamente un activo que es cheque y descuento, ¿sí? El registro que había hecho anteriormente asociado a este pagaré. ¿Sí? Entonces, esta cuenta, que es documentos a cobrar, que es un activo, va a tener en un momento un incremento como activo, y días después va a tener un descuento también como activo por el haber. Por lo cual es una cuenta que va a quedar en cero, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? Digo, de que yo necesito hacer registros por cada movimiento, más allá de que esté o no entrando la plata. Yo necesito generar un dato en un momento determinado que me permita a mí darle trazabilidad a esa operación. Porque si no, yo no le puedo dar trazabilidad, y en un momento llega un cheque, y ese cheque, ¿contra qué lo imputo? ¿Sí? Bueno, lo tengo que imputar contra algo que ocurrió en el pasado. Bueno, ¿qué fue eso que ocurrió en el pasado? Me pagaron con un pagaré. Priscila, Profe, Anabel, Matías. Sí, profe, se entiende. ¿Me escucha? Sí. Sí, profe, se entendió. Bueno. Yo, cuando se anota, ¿no?
ese cheque? ¿Se pone la fecha desde dónde surgió el pagaré o no? Por ejemplo, ¿este movimiento fue de tal fecha o no hace falta que se escriba eso? En este caso hay una fecha que es en la fecha en la cual vos haces la imputación, ¿no? Una fecha, por ejemplo, acá yo le puse 19 de mayo. 19 de mayo fue el día que vos hiciste la venta, ¿sí? Y 19 de mayo fue el día que te entregaron a vos un pagaré contra los teclados, ¿no? Que vendiste. Ese es un dato objetivo que vos lo anotás y le pones una fecha ese día, porque ese día ocurrió ese hecho económico. Okay. Transcurrido el tiempo va a ocurrir otro hecho económico que va a hacer que van a venir a saldar esa deuda que tienen con vos. Y ese día que saldan esa deuda que tienen con vos, haces el registro correspondiente a lo que ocurre en ese hecho económico, que es que te dan un cheque en lugar de un pagaré. Un cheque en este caso, asociando que ese cheque vas y lo cobras en el momento, ¿no? No es un cheque a 30 días, no tiene ninguna complejidad. Es un cheque que vos vas y lo liquidás en ese momento. Para todo esto, digo, es algo que yo ya les comenté que no lo vemos, pero que es algo que está como respaldo de los registros que vos haces en el libro diario, están los documentos asociados a cada operación, ¿no? Vos cuando hagas esa venta vas a emitir una factura, esa factura va a tener una fecha, va a tener un número, ¿sí? Y ese pagaré va a tener una fecha, va a tener un número. Y cuando te den ese cheque va a ser un papel que va a tener un número, va a corresponder a un banco, va a tener una firma. Digo, todas las operaciones, ¿sí? La gran mayoría de las operaciones tienen asociadas documentos físicos, ¿no? Recibos, ¿sí? Remitos, facturas, todo eso es algo que es un respaldo físico de todas estas operaciones. Nosotros no lo vemos acá, pero existe que para cada una de las operaciones hay un tipo de documento asociado, ¿no? Y eso, Matías, le da respaldo a esa fecha, a ese momento, y sustenta a la operación en sí misma, ¿no? Ah, En el ok. caso de que sea un cheque a 30 días, cuando percibís el monto que se hace efectivo el cobro de ese cheque, ese día se asienta que cobraste el cheque y que se canceló la cuenta de 30 días atrás, con fecha del día que cobras el cheque. Ahí lo que haríamos sería registrar este cheque, por ejemplo, de 375.000 pesos que entra acá. Vos lo que me estás diciendo, Daniel, es que no puedo cambiarlo en ese momento porque es un cheque a 30 días. Claro, sí. El Bueno, día que vos cobrás el cheque. El día que vos cobrás el cheque, o sea, 30 días después del 20 de mayo, vos haces el otro registro que sería la disminución en el haber del activo cheque y el incremento, ¿sí? Por el lado del debe en el activo efectivo o en el activo cuenta corriente, si vos ese cheque lo depositas en tu cuenta corriente. Claro. Lo que pasa es que en ese caso que vos estás planteando, habría que sumar un interés. Un interés, claro, una complejidad adicional a este ejercicio, que es que yo no aceptaría un cheque que voy a poder cobrar recién dentro de 30 días. Yo te pediría que me des un cheque más grande que 375.000. ¿Sí? Te voy a pedir un cheque que refleje esos 30 días en los cuales yo no me voy a poder hacer del efectivo. Supongamos acá un 5%, ¿no? Claro. No se está cumpliendo, profe, entonces el pagaré si le dan un cheque a 30 días. No, exactamente. Se sumaría un interés, entonces. ¿Cómo? Se le sumaría un interés, entonces, ¿no? Se le asociaría. En este ejercicio no está planteado, pero según lo que plantea Daniel, que es pasar del activo pagaré al activo cheque y después del activo cheque al activo efectivo con un plazo de 30 días, bueno, hay que hacer un registro porque
el tiempo es dinero. Si yo tengo que esperar tiempo para hacerme del activo plata, el activo caja, bueno, tengo que cobrar algo, ¿no? Por eso. Bueno, Una consulta, profe. este primer concepto me parece importante. Un segundo. Este primer concepto me parece importante, digo, diferenciar lo percibido de lo devengado. Vamos a regirnos por lo devengado, por lo cual vamos a anotar un montón de cosas que van a tener un impacto financiero, o un impacto en la caja, o un impacto en la cuenta corriente en otro momento, ¿sí? Más adelante. Así que bueno, esto léanlo, está explicado en detalle en la unidad 3, ¿sí? En el resumen de la unidad 3. Búsquenlo acá, está bastante detallado la explicación. Y bueno, y van a encontrar después varios ejemplos de esto en las ejercitaciones que vayamos haciendo. Lucas, tenías una pregunta. No, es que justo mirándolo ya me acordé. Gracias. Bueno, perfecto. Acá les puse como un ejemplo, lo mismo, digo, para que lo vayamos viendo, digo, si nosotros realizamos una venta, ¿sí? Y esa venta está establecida para que me la paguen en un determinado periodo, en este caso serían 2 meses, y yo estoy planteando que, bueno, por cada mes que pase sin que me paguen la venta que hice de mercadería, voy a cobrar un interés del 10%, ¿no? Eso, un interés altísimo. Bueno, acá nosotros vamos a ir viendo, digo, que desde el momento 1, que sería el 1 de mayo, al momento 2, ¿sí? Que es el 31 de mayo, hay algo que ocurre que es el paso del tiempo, ¿sí? Este interés del 10% que yo voy a cobrarle a la persona que le vendí la mercadería, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo se va a hacer efectivo? Chicos. Puede transcurrir el tiempo. ¿No sería proporcional con el tiempo? Exacto. Después, ¿quién lo dijo? Después de transcurrido el tiempo. Claro. Yo, profe. Entonces, el interés, si yo estoy hoy parado en el 31 de mayo, ¿no? Hay una parte del interés que ocurrió y hay una parte del interés que va a ocurrir. ¿Sí? ¿Cuál es la parte del interés que ocurrió y cuál es la parte del interés que va a ocurrir? Según este ejemplo que yo les estoy mostrando. 200 pesos sería lo que ocurrió. El interés ese. Y 400 lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir. Si esa persona, ¿no? Acá yo estoy hablando de que vendí mercadería por 2.000, por lo cual me deben... ¿Cuánto me deben? 2.000. 2.000. ¿Cuándo me deben 2.000? El día que lo vendí. El día que lo vendí. El 31 de mayo... 2.200. 2.200. ¿Sí? Si el 31 de mayo me pagan los 2.200, ¿sí? O sea, cancelan la deuda más el interés, en algún momento devengan los intereses que iban a ocurrir entre el 31 de mayo y el 30 de junio. ¿Cómo, Matías? Sí, el 31. No, sí, el 31 de mayo. Ahí, Matías Lozano. No, si me está cancelando la deuda en ese momento, es algo que sería hipotético que iba a ocurrir después, ¿no? Exacto, pero no ocurre. ¿Sí? Si a mí me pagan el capital y los intereses vencidos a la fecha, o sea, el 31 de mayo, los intereses futuros que iban a ocurrir del 31 de mayo al 30 de junio, nunca me los van a pagar, ¿sí? Porque cumplieron y saldaron su deuda con anterioridad al vencimiento de los intereses. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero entonces que ¿Y esos esos intereses 200 de hay que junio, registrarlos? Sí, se entiende. De vuelta, Matías, no te escucho. pero entonces esos intereses de junio ya estaban devengados. No. No, porque no venció. Porque no pasó el tiempo Claro. hasta que
se cumplió el pago o el devengamiento de esos intereses, ¿no? El pago sería un concepto asociado, ¿no? O sea, profe, que si no pasa el tiempo, no se devenga. Si pasa el tiempo, Exacto, sí. no se devengan y como consecuencia no se pagan. ¿Sí? Ahora, Si yo una pregunta. asumo, dame un segundo, Cristian, volvemos un segundo para atrás. Día 1, 1 de mayo, vendo mercadería por 2.000. ¿Sí? La persona con la que estoy negociando me dice, no te puedo pagar ahora. Bueno, perfecto. Yo te voy a cobrar un 10% de interés por cada mes que pase que vos no me pagues. Pero ¿qué es lo que el otro me tiene que pagar a mí? Los 2.000. Lo otro es un interés asociado a los 2.000. Por lo cual, cuando el otro me pague los 2.000, se cierra ese círculo, ese compromiso que yo tenía con ese acreedor. Y en ese momento que me pague, van a devengar, van a caer los intereses correspondientes al tiempo que transcurrió a esa fecha, no los futuros. Profe, yo tengo una duda ahí. Un concepto que hay que ir como pensándolo, digo, porque yo el registro lo voy a hacer, ahora lo vamos a ver cómo se hace, pero va a impactar solo cuando pase el tiempo. Mariano. Esa es Sí, la pregunta que, esa es la pregunta que yo quería hacerle. O sea, el 1/5 yo lo que tendría que hacer es registrar los 2.000 pesos de las mercaderías que vendí. Exactamente. Y por el otro lado, podría ser proveedores, digamos, por 2.000 e intereses a cobrar por ¿cuánto? ¿200 o 400? Nosotros lo anotamos en ese momento, el compromiso que yo armo con esa persona es un compromiso a plazo, ¿no? Yo, por lo general, las operaciones en las empresas no es algún día me lo vas a pagar y cuando me lo pagues te cobraré todos los intereses que transcurrieron hasta ese momento. Por lo general se establece un acuerdo, ¿no? Bueno, te lo voy a pagar en tanto tiempo. Bueno, en 2, 3 meses, perfecto. Entonces se hace un registro específico que refleja esos intereses futuros que yo voy a cobrar. En este caso, 2 meses. Entonces, el 1 de mayo, ¿sí? Este día, yo en mi libro diario voy a asentar el movimiento asociado al capital, o sea, el movimiento asociado a los 2.000, y voy a asentar esos intereses futuros a devenir, que son estos 400. Cada mes que pase, cuando se cumpla el primer mes, voy a devengar efectivamente los 200, y cuando se cumpla el segundo mes, voy a devengar efectivamente los otros 200. ¿Sí? Y además voy a registrar, porque en ese día se termina el préstamo, voy a registrar el pago que me hace. Ahora lo vemos. Pero me interesa que se entienda que solo ocurren y solo caen los intereses cuando pasa el tiempo, no antes. Sí, profe, yo tengo una duda ahí. Sí. O sea, el 1 de mayo yo le hago la venta y le digo, mira, si me pagás dentro de 30 días, el 31 son 200. El 31 de junio son 400. Ahora, si me pagara el 15 de mayo, ¿qué me paga? ¿100? Eso es lo que no estoy comprendiendo. Bueno, eso puede ser, digo, puede ser un acuerdo que vos establezcas. Yo te lo simplifico, digo, bueno. No, pero digo, para la fecha es 31, eso es lo que yo no veo. La fecha es 31, 200 del 31. Sí. O sea, mientras no llega al 31 no me paga nada. O sea, si me adelanta... Bueno, eso es una forma de pensarlo, digo. Vos listo. podés establecer un proporcional, digo. Decir, bueno, cumplido, o sea, agarrás y dividís los 200 por 30 y por cada día que pase te debe una partecita de esos 200. No, pero para el ejercicio nuestro, yo, o sea, me guiaría 31 los 2.200 y si es el 30 son de los 2.400. Claro, porque son intereses mensuales. Listo. No son diarios, ¿no? Acá lo puse, no sé si lo llegan a ver, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces, nosotros acá tenemos, ¿no? Un determinado momento en el cual yo, como tal, me hago de
Acá el ejercicio podría ser de que yo me hago de un préstamo, ¿no? Yo pido un préstamo y ese préstamo tiene un esquema de vengamiento o de financiamiento de 2 meses, ¿no? Establecemos que ese préstamo va a tener un interés determinado y que cumplidos esos 2 meses yo voy a pagar ese préstamo y además voy a pagar el interés correspondiente a ese préstamo. Entonces, una forma de anotarlo es la que está acá arriba, ¿no? Donde yo registro, ¿sí?, el préstamo, que en este caso serían 962, es un incremento, me entra esa plata en la cuenta caja, y registro y asocio acá abajo, ¿ven? 962, la cuenta asociada a ese pasivo que yo acabo de asumir. Yo ese día, el día 1, que es el día que me dieron el préstamo, ya de por sí estoy contrayendo una deuda por 962, ¿no? Entonces, me entra plata, que es un incremento del activo caja, y se me aparece un pasivo asociado a ese movimiento. Hasta ahí estamos, ¿no? 2 cuentas asociadas, ¿no? Entra plata y se genera una deuda. Bueno, nosotros ya sabemos, porque lo vimos en las clases anteriores y porque entendemos del esquema de financiamiento, que nadie te da dinero a cambio nadie te regala dinero excepto un amigo que te pueda prestar sin cobrarte, pero por lo general hay algo asociado que es la ganancia, ¿sí?, que quiere obtener aquel que presta dinero por el paso del tiempo en el cual te lo presta. En este caso, nosotros establecemos un interés asociado por 2 meses de 38, ¿no?, que es un porcentaje particular sobre 962, y sabemos que cuando se cumplan esos 2 meses, que es el momento en cuando yo voy a pagarle, yo voy a cancelar mi deuda, voy a tener que pagar esos 38, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? Tenemos un capital y un interés. ¿Cuál es el capital? 962. ¿Cuál es el interés? 38. Cuando pasen los 2 meses, yo voy a pagar capital e intereses. Hasta ahí estamos. Ahora, como yo voy a pagar esos 38 recién cuando se cumplan los 2 meses, estos 38 son una cuenta especial, son una cuenta asociada a ese capital, porque todavía no son un pasivo, ¿sí? Todavía no son una deuda, porque van a ser una deuda cuando transcurran los 2 meses. Pero sin embargo yo lo tengo que registrar, ¿sí?, porque yo contraje ese compromiso en ese momento. Pero financieramente todavía no imputaron, porque todavía no pasó ni un mes. Y yo tengo que pagar por mes. Una forma de hacerlo es esta, como lo registro acá. Se genera una cuenta especial que se llama intereses adelantados, que tiene un registro doble, como un descuento del pasivo, ¿sí?, por el lado del debe, como si fuera un activo, algo que todavía no ocurrió, y como un pasivo efectivo por el lado del haber, como si yo estuviera contrayendo ese pasivo efectivamente. Y la otra forma de registrarlo es la que está acá abajo, ¿sí? Registro el pasivo en su totalidad, intereses más capital, como un documento a pagar, y lo diferencio en la cuenta regularizadora que está más arriba como una cuenta especial que va a ir descontando a medida que pase el tiempo. ¿Hasta acá estamos, más o menos? Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí, profe. Tenemos un No, concepto... profesor, Sí. tengo una duda acá. Por ejemplo, en el segundo caso, ¿no? Si yo utilizo documentos a pagar, tanto los 38 por los 1000, ¿estoy registrando documentos? ¿No estaría registrando documentos a pagar por un monto que no es el correcto? ¿En qué sentido? O sea, yo utilizaría intereses adelantados, capaz, por 38, pero documentos a pagar por 1000, porque lo que yo tengo que pagar son 1000. Si yo registro, lo registro como documentos a pagar en la parte del debe, los 38,
en el mayorista de documentos a pagar me estaría quedando 962, cuando en realidad el documento a pagar que yo tengo real sería de 1000, no de 962. No sé si me fui claro con la pregunta. Las dos formas te van a dar el mismo resultado, digo. Pero si yo le hago un mayorista en este momento, yo cierro acá y hago el mayorista de documentos a pagar, a mí documentos a pagar me quedan 962. Y la realidad es que yo en ese momento tengo una deuda a pagar, no de 962, tengo una deuda a pagar de 1000, porque los otros 38 es un interés adelantado, digamos, ¿no? O interés a pagar. Vos este día, el 1 de mayo, sí. La deuda que vos tenés el 1 de mayo no es de 1000, es de 962. ¿Sí? Si a vos a la mañana te prestan la plata y a la tarde la devolvés, ¿sí? No pasó el tiempo, ¿sí? No ocurrió, no te pueden cobrar intereses porque vos es casi que hiciste una operación de descuento. Claro. ¿Sí? Pero si yo firmé un pagaré, por ejemplo, si yo, por ejemplo, por esta operación firmé un pagaré, ¿no? O sea, firmé un documento a pagar que incluía intereses más que incluía el capital más los intereses que vayan a correr, yo el documento a pagar lo firmé por 1000 y debería registrarlo, digamos por 1000, ¿o no? Vos lo podés registrar como está planteado acá abajo, que es por 1000, ¿sí? Pero vos fijate que le estás descontando 38. ¿Sí? Le estás descontando 38 porque ese 38 es la cuenta asociada que a vos te permite que si ese mismo día vos le sacás una foto, refleje efectivamente lo que vos debés. Y lo que vos debés efectivamente ese día son 962. Cuando te saquen la foto, cuando pase el tiempo, vos vas a ir debiendo los intereses que te vayan, se te vayan cobrando por el paso del tiempo. Pero ese mismo día, por eso para mí es más útil utilizar la fórmula de arriba, ese mismo día vos lo que debés efectivamente es el capital. ¿Sí? Porque si vos, es más, digo, por lo general los esquemas de financiamiento tienen la posibilidad de que vos saldes la deuda antes de que termine el plazo, ¿no? Entonces vos no terminás pagando todo lo que ibas a pagar originalmente. Sin embargo, el registro contable te obliga a vos a hacer todo, a mapear todo lo que va a pasar, más allá de que vos lo puedas cancelar anteriormente. Yo lo tenía entendido como que, digamos, yo tenía que registrar el documento, supongamos que haya firmado un pagaré, yo tenía que registrar el documento por el valor que lo había pagado, y la contraparte sería, obviamente, el efectivo que cobré, en este caso 962, más intereses pagados por adelantado o intereses a pagar adelantados, pero no la misma